Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Bueno, mira, vamos a ir entrando. Creo que ya veo, ya tenemos bastantes asistentes. ¿Qué tal? Mira, comenzamos con nuestro evento, nuestro webinar, ¿de acuerdo? Donde vamos a explicar qué es SharePoint, ¿de acuerdo? Vamos a aprender cómo funciona un poquito, vamos a explicar el concepto de SharePoint y cómo funciona y las ventajas que nos traen, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo soy Adrián Hidalgo, Business Developer aquí en Nordic y básicamente me encargo como el propio título indica, el desarrollo de negocios, ¿no? Y una oportunidad de negocio y algo muy interesante para las empresas hoy día es el tema de el almacenamiento de archivos, las intranets en la nube, de ahí SharePoint. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de esto. También aprovecho a presentar a mi compañero Arnau Jarque, que es consultor cloud y especialista en SharePoint, el cual nos asistirá en la ronda de preguntas. Arnau. Hola, buenas tardes. Encantado de teneros todos aquí. Y nada, encantado de solucionar cualquier duda que os surja durante el evento. Y aquí estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias, Marian. Perfecto, Arnau, pues continúo. De acuerdo, pues vamos a comenzar. Vamos a hacer un pequeño repaso por lo que vamos a entrar o vamos a explicar cómo va a ser la estructura de este webinar, ¿de acuerdo? Primero vamos a entrar a explicar qué es SharePoint, para diferenciarlo, porque suele haber bastante confusión entre que SharePoint, OneDrive son lo mismo, qué hacen, qué tienen de diferente, ¿de acuerdo? Vamos a explicarlo. Luego vamos a explicar cómo funciona y cómo se estructura, ¿de acuerdo? Para entender luego más en detalle cómo funciona la jerarquización de sus ítems o sus ítems o apartados que tiene dentro SharePoint, ¿de acuerdo? Y para verlo más en detalle, porque al final esto es todo muy teórico y cuesta un poco imaginarlo, vamos a hacer una demostración. Vamos a ir directamente a SharePoint que he creado yo de demo. Vamos a trastearlo un poquito, ¿de acuerdo? Al final esto es bastante interesante y hay cositas que, bueno, ya lo veremos, pero seguramente os sorprendan a muchos, ¿no? Y diréis, ostras, esto es muy interesante. Después de finalizar esta demostración, abriremos un turno de preguntas, ¿de acuerdo? Aprovecho para mencionar dos cositas. Una, todas las preguntas que tengáis, todo, lo podéis ir poniendo por el chat, ¿de acuerdo? Está el chat de preguntas abierto. Mi compañero Arnau las irá leyendo, ¿de acuerdo? Y al final del webinar las iremos respondiendo, ¿de acuerdo? O sea, ir apuntando para el final del webinar lo respondemos todos juntos. Dos, para las personas que habéis entrado ahora justo hace unos minutos, habéis entrado un poco más tarde, estos webinars tenéis la opción de poder clicar en la barra e ir hacia atrás y empezarlo justo cuando ha empezado por el principio, ¿de acuerdo? Así no os perdéis nada. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es SharePoint? SharePoint básicamente es, así de forma muy genérica, es donde almacenaremos los archivos y datos de nuestra empresa en la nube, ¿de acuerdo? Esto es una explicación muy básica, ¿de acuerdo? Que es por la casi todo el mundo entiende lo que es SharePoint, pero más allá de solamente almacenar datos, podríamos decir que es una especie de intranet, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no solo almacenaremos nuestros archivos, nuestros documentos, como podríamos hacer en un servidor en local, ¿de acuerdo? En una carpeta, sino que también tenemos muchas posibilidades, ¿de acuerdo? De integrarlo con diferentes aplicaciones, generar una intranet en la cual, como si fuera una página web, y tener ahí noticias, una Wikipedia, una documentación de todo el entorno, archivos, listas de inventario, unas delegaciones de permisos o asignaciones de permisos muy configurables, la opción de compartir los archivos con externos de nuestra empresa, es muchísimo más potente que solo el almacenar datos, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta una cosa muy importante y es que SharePoint es la aplicación más potente de Microsoft. Microsoft, como ya he comentado en otros webinars, que os animo a que vayáis a verlos, ¿de acuerdo? En nuestra página web hemos convertido estos webinars en cursos, ¿de acuerdo? Tenemos sobre Teams, sobre página web, sobre Azure Information Protection, ¿de acuerdo? Y bueno, al final lo que siempre comento de Microsoft es básicamente el hecho de que siempre tiene una filosofía, una mentalidad de abiertos al mundo, intenta integrar todo en sus plataformas para que no haya problemas de incompatibilidades, ser súper abiertos, ¿vale? Al final, y buscamos optimizar, ¿no?, el trabajo. Por eso, por ejemplo, tú puedes abrir SharePoint o acceder a tus datos de SharePoint directamente de la aplicación de Teams, ¿no?, que es la aplicación de llamadas de
de Microsoft, que a un principio es una aplicación para hacer llamadas grupales, pero luego, si te das cuenta del potencial que tiene y en lo que se enfoca Microsoft, puedes también generar grupos, asignar tareas desde Teams, consultar SharePoint, ¿de acuerdo? El registro de horas para las personas cuando entran, a qué hora entran y a qué hora salen, también lo puedes hacer desde Teams. Al final quiero que veáis que Microsoft, su intención o el objetivo o lo que siempre hace, acaba haciendo es te genera una aplicación o un sistema, ¿de acuerdo? En el cual tiene un punto, un foco, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Teams es para llamadas, SharePoint para almacenamiento de datos, pero que lo diseña de forma que pueda integrarse con las demás aplicaciones de su entorno y que sea súper abierto para que tú puedas trabajar, digamos que solamente en una única plataforma, lo cual pues, eso ayuda muchísimo a optimizar el tiempo. Entonces ya tenemos un poquito claro lo que es SharePoint, ¿no? Es un gestor de archivos donde podemos almacenar los datos en la nube, estos archivos en la nube, y más allá es también una intranet, ¿de acuerdo? Ahora, surge también muchas veces la pregunta, ¿pero SharePoint es lo mismo que OneDrive? Sí y no. Sí que es cierto que ambas son aplicaciones o sistemas para almacenar los datos, ¿de acuerdo? Fotografías, archivos, pero ¿dónde reside la diferencia? En que OneDrive se podría decir que es más de uso personal, ¿de acuerdo? Para un usuario. O sea, tú, por ejemplo, tú tienes tu OneDrive, seguro que algunos tendréis Google Drive, por ejemplo, que sería como, digamos, la equivalencia en el sector de Google, ¿vale? Tú ya almacenas tus datos personales o tus datos, tus Words, tus documentos tuyos, tu trabajo diario, tus fotos, ¿no? Y lo puedes gestionar también desde tu ordenador y tienes una copia en la nube. SharePoint, el sistema de gestión es muchísimo más potente y está pensado para trabajo en grupo, ¿no? A nivel de una empresa, tener la posibilidad de tener los datos compartidos, diseñados con permisos para poder acceder qué personas a qué sitios, puedes repartirlo en grupos. La potencia de almacenamiento y gestión de esos archivos que tienen es mucho más potente en SharePoint, ¿de acuerdo? Entonces al final el concepto es OneDrive es para un uso personal, para tu trabajo diario, tus cosas, tu trabajo personal, igual que tú tendrías antes, tienes tus libretas o tienes tus fotografías que antes tocas tú y no tienen por qué tocar a tus compañeros de trabajo. Eso sería OneDrive. SharePoint es para el trabajo compartido. Es un proyecto donde hay varias personas, pues en vez de tenerlo tú en tu personal compartido con esas personas, no. Ese proyecto se tiene en la nube, en SharePoint, en un grupo, en una carpeta, que se les asigna un permiso, solamente las personas de ese proyecto pueden acceder a ella. Por eso está pensado para trabajar en equipo. ¿Vale? ¿Cómo funciona y cuál es la estructura de SharePoint? ¿De acuerdo? Al final este es un pequeño diagrama que he hecho en el cual se ve tenemos una colección de sitios, ¿de acuerdo? En esta colección de sitios podemos decir, por ejemplo, Nordic, ¿vale? Y dentro de la colección de sitios Nordic podemos tener diferentes sitios, ¿no? Por ejemplo, podemos tener el departamento de ventas, por tener el subsitio de ventas, el de marketing digital, ¿de acuerdo? Pero vas estructurando esto de esta manera. Dentro de los subsitios es donde ya empezamos a tener bibliotecas y listas, ¿no? ¿La biblioteca qué es? ¿Vale? Una SharePoint la llama, Microsoft la llama biblioteca, pero al final no acaba siendo una carpeta, ¿de acuerdo? Imaginar el concepto de tener una carpeta donde almacenáis los datos, pues básicamente una biblioteca es una carpeta. Obviamente ya veremos que tienen muchas más funcionalidades que una carpeta normal y corriente. ¿De acuerdo? Pero bueno, básicamente es en esta carpeta donde se almacenan los archivos como documentos, fotografías, etcétera. Una lista, ¿qué sería? Seguro que habéis tocado todo el mundo Excel. Una lista en SharePoint básicamente sería como un Excel en web, ¿de acuerdo? Pero con más funcionalidades y más potente a la hora de configurar las propiedades de cada elemento, ¿de acuerdo? Luego lo veremos más detenidamente. Pero bueno, en resumen, una lista podríamos hacer así. Primero, un inventario, ¿de acuerdo? Una empresa que tenga coches para sus empleados, pues tú puedes generar una lista, ¿de acuerdo? Como si fuera un Excel, pero en esta lista tú puedes añadir metadatos, que esto es algo muy importante que no sé, en entornos locales o pues en un servidor, una carpeta no dispone de esa opción. Los metadatos, con esos metadatos podremos configurarlo de forma, por ejemplo, nos da opciones, y lo veremos más adelante, de poner la ubicación del vehículo, poner si está disponible o no está disponible, poner del color del vehículo, poner si está en reparación o no está en reparación, cuántos tenemos, las unidades. Esa es la ventaja que tenemos ahí, ¿vale?
volviendo un poquito, básicamente esto, por ejemplo, dentro de la lista dentro de una lista, ¿qué serían los ítems? Pues el vehículo, ¿no? Nissan Qashqai, eso sería un ítem, ¿no? El ítem del Nissan, eso es un ítem, un elemento. Dentro de las bibliotecas, ¿qué tenemos? Dentro de bibliotecas, que como bien os he dicho, es como una carpeta raíz, ¿de acuerdo? Podemos crear más carpetas. Aquí hacer un pequeño inciso. Al igual que en cualquier entorno, no es recomendable anidar una gran extensión de carpetas. Porque luego los motores de búsqueda, tanto como Windows en local un servidor como en la web, vía web, se resiente, porque si tienes que trabajar de forma óptima, no puedes poner carpeta dentro de carpeta, dentro de carpeta, dentro de carpeta, y así sucesivamente, porque vas a provocar que tu sistema, y esto ya va en general, para todo, es una buena práctica. Si haces esto, va a provocar que tu sistema le cueste mucho trabajar, vas a aumentar mucho los tiempos de carga, incluso puede llegar al punto de no conseguir, por ejemplo, buscar un archivo en tu buscador y que no lo encuentre, ¿vale? Entonces, bueno, pero no dejamos de poder crear carpetas. Podemos crear, por ejemplo, Nordic 2020 y dentro de 2020 separarlo por las carpetas enero, febrero, los meses y dentro de ahí, pues, por semana, por ejemplo. No hay ningún tipo de problema y es bastante amplio el margen, pero siempre teniendo en mente de trabajar de forma óptima. Dentro de estas carpetas o directamente dentro de la biblioteca podemos ya crear los ítems, porque como os he dicho son los elementos, un Word, un Excel, ¿vale? Entonces, bueno, una vez explicado un poquito qué es SharePoint, en qué consiste, cómo funciona, cuál es la estructura, vamos a pasar a verlo de forma gráfica, porque al final, como os he dicho, es algo muy conceptual, muy abstracto. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Al final hemos creado este site, este SharePoint de demo de webinar para poderlo ver. Entonces, nos vamos al SharePoint, que tenemos por aquí. Perfecto. Vale. Bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Aquí básicamente tenemos el SharePoint. Como os he comentado, y luego ya veremos esto un poco más en detalle al final, ¿de acuerdo? SharePoint no es solo un lugar de almacenamiento de datos en la nube, sino que también es una intranet, ¿de acuerdo? Aquí de primera ya podéis ver cómo, por ejemplo, podemos ir a ver la web de Nordic clicando aquí, ¿vale? Como si fuera un tablón, ¿de acuerdo? De anuncios, el blog, el departamento de marketing, por ejemplo, si queremos acceder al departamento de marketing, ya podemos hacerlo directamente desde aquí con un solo clic. Al final, todo mucho más configurable. Pero esto ya lo iremos a ver más en detalle al final, ¿de acuerdo? Vamos a lo base y a lo que supuestamente, por lo que se reconoce más a SharePoint, ¿no? Que sería el almacenamiento de datos. Como os he dicho, dentro de cada sitio, esto sería un subsitio, ¿de acuerdo? Tenemos las bibliotecas. En este caso, una biblioteca sería documentos. ¿Vale? Vamos a ver, dentro de documentos, al final esto es, como os he comentado, es una carpeta, ¿de acuerdo? Una carpeta donde podemos generar más carpetas. ¿Vale? ¿Qué podemos crear aquí? Bueno, directamente más carpetas como os he nombrado, o directamente podemos ya trabajar desde la nube creando documentos Word, Excel, presentaciones, OneNote, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, tenemos una estructura de carpeta y vamos a ir a la opción de SharePoint. Dentro aquí que tenemos documentos, ¿vale? Estos documentos aquí, como os he mencionado anteriormente, podemos añadirles metadatos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a suponer que esto no es solamente una carpeta que se llama SharePoint, sino que se llama, por decir algo, bueno, sois una gestoría y lo llamáis los trimestrales, ¿no? O la declaración de la renta, por ejemplo. Los tenéis todas las declaraciones de renta en una misma carpeta, ¿de acuerdo? Eso por poner un ejemplo. Sé que lo tenéis separado por clientes, pero bueno, vamos a hacer el ejemplo de este. Luego vosotros, por ejemplo, aquí podéis añadir más columnas, más metadatos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a generar, bueno, aquí lo hemos generado, ¿de acuerdo? En empresas, la columna de empresas, ¿de acuerdo? Que se podría poner de esta forma, añadir una sola línea. Aquí nombramos el nombre de la columna, por ejemplo, empresas 2020, ¿vale? Lo guardamos y ahora se nos genera la columna. Ahora nosotros, cada vez que añadamos un documento, lo subamos, incluso desde aquí ya podemos entrar al documento, por ejemplo, irnos a detalles del mismo y veremos que aquí podemos añadirle metadatos, que a la hora de filtrar nos va a ayudar muchísimo. Empresas 2020, esa podremos llamarla Apple, por ejemplo. O, mira, Nordic para no perdernos. ¿Vale? Perfecto. ¿Vale? Refrescamos y ahora cargará el nombre, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí hemos hecho este ejemplo con la empresa Nordic,
¿De acuerdo? Fíjate cómo lo tenemos por aquí. Y esto imaginaros tener varios clientes y aquí podemos tener la opción de añadir columnas o metadatos para filtrarlos como ubicación, número, fecha de creación. Dentro de estos datos podemos ordenar por de A a la Z de forma alfabética, lo cual nos ayuda mucho a la gestión y organización de los datos, ¿vale? Eso es un punto, en tema de metadatos, para el nivel de gestión y organización, muy interesante. ¿Qué más tenemos? Y esto aquí ya empezamos con cositas que a mi parecer, me resultan muy interesantes. Por ejemplo, tenemos el historial de versiones, ¿no? Suponemos que estos documentos los van tocando varias personas en su departamento y resulta que en algún momento, por ejemplo en el día de hoy, el documento han borrado un párrafo de este Word, un párrafo importante, una declaración, y queremos recuperar el documento, ¿vale? Pues podemos ir al historial de versiones y aquí tenemos todas las versiones, todas las modificaciones que se han realizado y podemos restaurarlas, ¿vale? Para recuperar el documento. Indicar que esto también se puede hacer incluso si el documento ha sido eliminado, porque SharePoint tiene una papelera que almacena los archivos durante 30 días posteriores a la eliminación del mismo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos por aquí esto, ¿no? El tema de versionado, para si pasara cualquier cosita poder volver atrás y restaurar esa copia rápidamente. Esto es algo súper cómodo y que lo tenemos súper a mano y completamente configurable a nivel de permisos, porque muchos se salen diciendo, o sea, ¿todo el mundo puede restaurar una copia? No, esto solamente las personas que tengan permiso para realizar esta restauración, ¿de acuerdo? Otro punto interesante, ¿no? Vamos a hablar ahora del tema de compartir, ¿no? Compartir estos archivos con personas externas o incluso de nuestra misma organización. Todo depende de cómo esté configurada vuestra organización, ¿de acuerdo? A nivel de Microsoft. ¿Existe la posibilidad de compartir con personas externas? Sí, no hay ningún tipo de problema, siempre y cuando esté habilitada la opción. ¿De acuerdo? También está la opción de que personas externas, o sea, que solamente esté en privado, que solamente en mi organización, las personas de mi organización, las personas que son @nordicsolution.es, puedan acceder a esos archivos, ¿de acuerdo? Esto es completamente configurable, pero bueno, vamos a suponer en un caso que es un documento compartido, con entran muchas personas, pero también es un documento crítico. ¿Qué opciones más nos da? Tenemos la opción de avisarme. ¿Qué es esto, no? Bueno, al final esto es un sistema de notificación, un sistema de alerta, de alarma, por decirlo de alguna manera, el cual, como podéis ver aquí, me informará a mí por correo electrónico, por SMS directamente, si queremos, de si ha habido algún tipo de cambio en este documento, ¿de acuerdo? Podemos seleccionar qué tipo de cambio, ¿no? Cualquier cambio, otra persona ha cambiado el documento, alguien que lo haya creado, cualquier cambio de esto lo podemos ver. Por ejemplo, si es un documento, que eso es muy interesante, ¿no? Al final, o sea, me llega una alerta, alguien ha tocado el documento, ¿qué está pasando? Esto es un documento que estaba cerrado, nadie lo tendría que haber tocado. Entonces, estas alertas, estos avisos, o si alguien quiere eliminarlo, lo podemos ver y nos saldrá quién ha sido, ¿vale? O si al final queremos mantener un histórico, ¿no? Simplemente queremos saber quién está entrando, quién está haciendo modificaciones, quién está haciendo qué en el documento. Podemos hacer, en vez de que nos envíe una alerta cada vez que sucede, que al final puede llegar a ser muy molesto, podemos generar un informe, un resumen diario, ¿no? Que al final del día nos envía a nuestro correo todas las modificaciones, cambios y creaciones que se han realizado en ese documento a lo largo del día. Y este informe lo podemos almacenar, lo podemos guardar como histórico y guardar esta documentación. Y si luego cualquier otro día necesitamos revisar quién modificó tal archivo el día X, lo podremos hacer porque lo tenemos a mano. Por eso es algo muy potente y muy interesante. ¿De acuerdo? Otro tema también a nombrar y a tocar. Tema permisos. ¿De acuerdo? Ahora vamos aquí. Si tú tienes permiso, ¿vale? O sea, tú eres el propietario de este SharePoint y estás autorizado para asignar permisos, ¿de acuerdo? Yéndonos a la rueda esta aquí a la derecha, podemos ir a la parte de permisos del sitio. Aquí te sale un previsualizado muy simple donde te dice quién es el propietario de este sitio. Por ejemplo, en este caso soy yo tengo control total de este sitio. Luego veremos en qué consiste el control total, ¿vale? Puedo ver los miembros de este sitio. Mi compañero Arnaud le he añadido como miembro. No tiene control total, no podría, por ejemplo, eliminar el sitio o borrarlo, pero sí puede editar archivos, por ejemplo. Eso también está el visitante, ¿no? Que solamente puedan ver. ¿Vale? Pero bueno, esto es muy simple. Si queremos ir más en profundidad, podemos ir a la configuración de permisos avanzada. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, por defecto, cuando se crea un sitio, se crean como 3 grupos, ¿de acuerdo? Los visitantes, los propietarios y los integrantes, ¿de acuerdo? Como os he dicho, un propietario, por ejemplo yo en este caso, tengo
control total sobre este SharePoint. Un integrante, como podría ser Arnau, mi compañero, como habéis visto, tiene el control de editar. Un visitante puede leer, ¿vale? Al final estos permisos son muy simples, muy genéricos, ¿de acuerdo? Leer, editar o controlar todo, ¿vale? Pero nosotros podemos añadir personas específicas y añadirle permisos más específicos. Por ejemplo, nivel de permisos. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Disculpad que se me reseca la garganta. Dentro del nivel de permisos, ¿de acuerdo? Tenemos estas opciones de aquí por defecto, ¿de acuerdo? Control total, diseño, editar, colaborar o leer. Como podéis ver, cada uno tiene una característica diferente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el de diseño puede ver, agregar, utilizar, eliminar, aprobar y personalizar. Pero este de aquí, por ejemplo, también puede eliminar listas o editarlas, ¿de acuerdo? Cada uno tiene unos permisos. Pero es que no solo es esto, no solo están estos permisos, sino que si nosotros quisiéramos hacer unos permisos aún más específicos, ¿vale? Por ejemplo, que alguien pueda crear, pero que no pueda modificar, o que alguien no pueda ver, pero sí pueda eliminar, o crear, perdón, es lo que no pueda ver, pero sí pueda crear, por ejemplo, ¿de acuerdo? Se podría hacer, porque SharePoint nos da la opción de agregar permisos a nivel, agregar un nivel de permisos donde nosotros podremos configurar exactamente qué tipo de permisos queremos asignar a cada usuario o a cada grupo, ¿de acuerdo? El tema de permisos es muy configurable. Luego, volviendo aquí. ¿Cómo funcionan los permisos? Hemos hablado de las opciones de configuración de permisos que tenemos. A nivel de permisos, ¿cómo funciona? Trabaja en herencia, ¿de acuerdo? Dentro de un SharePoint, dentro de la biblioteca esta, nosotros asignamos unos permisos. Supongamos que Arnau tiene edición, como hemos visto, dentro de la biblioteca esta. Vale. Estos permisos se van a heredar, ¿vale? A las carpetas que están dentro de estas carpetas, ¿vale? Pero esto lo podemos configurar de forma que podamos romper la herencia. ¿Cómo romper la herencia? Nosotros podemos dar permisos específicos a cada documento, ¿de acuerdo? Si nosotros vamos aquí, vemos aquí quién tiene administrar acceso y aquí yo puedo filtrar o añadir un permiso extra, ¿de acuerdo? O indicar que Arnau, por ejemplo, que tiene control de edición, que solamente tenga control de ver. Podemos romper la herencia. Eso se puede aplicar en el punto que tú desees, ¿vale? Al final es lo que he comentado, vamos a suponer el caso, ¿no? El departamento de marketing, o sea, todo el mundo tiene acceso al site de Nordic, ¿de acuerdo? Pero dentro del Nordic hay varios departamentos, venta, marketing, de forma predeterminada, al ser permiso de herencia, todo el mundo tendrá acceso y podrá ver y editar todo, tanto el de marketing podrá editar el de venta y el de venta el de marketing. Pero luego, ahí está el trabajo del especialista, ¿de acuerdo? Donde hará una restricción de permisos y los ordenará de forma que los de marketing solo pueden entrar en la carpeta de marketing o solo puedan ver la carpeta de marketing, los de ventas solo pueden entrar en ventas y no puedan cruzarse o acceder usuarios a documentos que no deben. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora, una vez visto esto de la biblioteca, lo que os he comentado, las listas, ¿no? Por ejemplo, aquí he hecho un pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? De una lista de inventario. Aquí vamos a suponer, como somos nosotros una compañía tecnológica, vamos a suponer que tenemos ordenadores. ¿Vale? Dentro de estas listas, tú puedes crear un elemento, ¿vale? Introducir un título, vamos a llamar teclados, ¿vale? Y teclados podemos añadirlo que tengamos pues otros 5 teclados. Tenemos la opción de configurar los estados, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué estado se encuentran estos teclados? Disponibles, en reparación, rotos, ¿de acuerdo? Vamos a ver que están disponibles. La ubicación de estos teclados, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos nuestra empresa, si fuera una empresa grande, unas oficinas grandes, tuviéramos varios almacenes o incluso tuviéramos varias sedes, ¿no? Podemos indicar en qué sede se encuentra. Al final, esos son metadatos que podemos añadir. Y adjuntar incluso los teclados, la factura de los teclados, podemos adjuntar el archivo de los teclados. Creamos esto y como podéis ver tenemos aquí el estado. Todo esto luego lo podemos modificar. Venimos aquí y lo cambiamos. ¿Vale? ¿Qué opciones tenemos? Pues como os he dicho, la ubicación, el número, una columna que sea sí o no, llamando esta columna, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, comprados, ¿no? Sí, no. Usuario, fecha, ¿no? De creación. Esto, forma de aplicar esta lista, al final que como os he comentado es parecido a un Excel. Bueno, una empresa que tenga, por ejemplo, coches, ¿no? Coches de renting. Bueno, lo que os he comentado antes, Nissan Qashqai, podemos ponerle aquí que en vez de que sea cantidad, que sea color, o también cantidad, ¿de acuerdo? Color y cantidad. Me quedan tantos. Podemos poner que estén, si está disponible, si está reservado, si está en el taller.
Podemos ver cuándo se modificó ese estado por última vez. Podemos agregar, por ejemplo, la ubicación, ¿no? Se encuentra tenemos un Nissan Qashqai que estoy viendo aquí en el sistema que se encuentra en nuestra sede de Madrid, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las listas son muy potentes a la hora de organizar, sobre todo tema de inventarios, ¿de acuerdo? Equipos, coches, también tener personal, ¿no? Por ejemplo, o sea, aquí es un poco contraparte la imaginación de cada empresa y cada usuario, ¿no? Hasta qué punto quieres explotar esto, ¿vale? Otro punto muy interesante de SharePoint es el contenido del sitio. Así a priori no estáis viendo, veis unos datos muy básicos, pero si nos vamos adentro del contenido del sitio y vamos a uso del sitio, podemos ver qué uso está teniendo ese sitio, ¿no? Cuándo está entrando la gente, cuánto tiempo está dentro de nuestro SharePoint, en qué archivos han estado clicando, ¿vale? Al final tienes unas gráficas, unos datos, ¿vale? Sobre todo el tráfico, el uso, quién ha estado, quién no ha estado, cuándo han estado de tu sitio. Las personas que les encanten las gráficas, las optimizaciones de trabajo y todo esto lo van a disfrutar que no veas. Pero en concreto, por ejemplo, dando un ejemplo, ¿para qué podrían servirnos esto? Bueno, tenemos una visión de realmente nuestros trabajadores cuáles son las horas críticas de trabajo, por ejemplo, ¿no? En muchos casos nosotros tenemos esto implementado en algún cliente, ¿de acuerdo? Y podemos ver que las horas críticas de trabajo de una oficina, que suelen ser el horario de oficina de 8 a 5, de 8 a 6, pero que realmente el volumen máximo de trabajo donde las personas están aquí interactuando con los archivos suele ser de 10 de la mañana a 4 de la tarde, ¿de acuerdo? Y es el punto clave. Y los fines de semana, incluso a lo mejor hay gente que se conecta al fin de semana, ¿de acuerdo? Y lo hemos visto gracias a esto. ¿En qué nos puede ayudar? Pues ver dónde se conecta la gente, cuáles son los momentos más clave de trabajo, ¿no? Y poder redistribuir. Esto es al final al nivel de organización. Por ejemplo, si vemos que los viernes a las 12, ya como es viernes, el tráfico baja, podemos llegar a la conclusión de que, bueno, la gente ya está cansada, es viernes, y a lo mejor pues podemos tomar la decisión de decidir, vale, pues como ya están bajados, vamos a hacer una reunión, vamos a repasar, vamos a meter una reunión el viernes a esa hora para ayudarles a desconectar al equipo un poquito de estar trabajando todo el rato con los archivos y vamos a hablar qué tal ha ido la semana, ¿no? Y optimizamos, al final la salud de tus trabajadores la optimizas. O también, por ejemplo, cuando realizar una intervención, cuando migrar los datos, ¿no? Tú decides decir, mira, vamos a actualizar, vamos a importar o vamos a exportar los datos de tu base de datos. ¿Cuándo va a haber menos gente para que los datos sean lo máximo precisos, máximo actualizados posibles? Ostras, los domingos a la tarde no hay nadie conectado, no hay tráfico ninguno. Perfecto, vamos a hacerlo en ese momento. Tienes una visión completa y general de todo tu entorno, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al apartado, al primero, que os he dicho que lo veríamos al final. Ese apartado de la intranet, que vamos a llamarle, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos básicamente la opción de configurarlo como si fuera una página web, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, un WordPress, ¿vale? Tenéis una intranet. Aquí podemos configurarlo de 1000 maneras. Por ejemplo, aquí tenemos una noticia, ¿no? Podemos poner una noticia, en nuestro caso, el webinar de SharePoint. Hemos realizado el webinar, queremos que todos nuestros empleados que van a acceder aquí vean y sepan que está esto, en gran noticia, y pueden clicar y acceder a la página de registro, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Ir a apartados, como os he enseñado, el departamento de marketing, pues, que aquí directamente esté separado en el departamento de marketing, ponerlo y tenerlo aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El blog de Nordic, ir directamente al blog de nuestra empresa para que podamos acceder y ver las últimas publicaciones, que aprovecho a comentar que quien quiera pasarse por aquí y leerse cualquiera de esos artículos, tal vez encuentren algo o cositas muy interesantes, como las herramientas de seguridad más recomendables, qué es el cloud computing, la externalización de servicios si es buena idea o no, la importancia de las copias de seguridad, cómo evaluar tu soporte técnico. Al final son artículos que redactamos nosotros cada semana para vosotros al final y que podréis disfrutar y recibiréis mucha información y podréis explotar mucho más vuestras aplicaciones que ya tenéis seguramente en vuestra empresa o incluso optimizarlas. Volviendo a la parte de Internet, aquí eso se puede configurar, por ejemplo, directamente tener aquí el acceso ya a los documentos, sin tener que ir a documentos. Podemos ver también los más recientes y ponerlos en este formato de lista, donde ver cuáles son los últimos documentos subidos. Podemos agregar aquí eventos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dentro de unas 2 semanas, Nordic, nos vamos a hacer un evento de team building para crear ahí
vínculos con los trabajadores, en el cual vamos a, básicamente, vamos a quedar un sábado, vamos a ir a comer y vamos a estar juntos, ¿no? ¿De acuerdo? Manteniendo las distancias y la seguridad del COVID. Pero bueno, estos eventos se pueden poner aquí y quedan guardados y se informará todo el equipo. Y esto lo verá todo el mundo. Al final es como una plantilla, lo típico que se solía poner en las oficinas donde se colgaban las noticias, ¿de acuerdo? Pues aquí, pero en la red. Vamos a agregar noticias. Es súper configurable. Si le damos aquí a editar, veréis cómo tenemos opciones de también agregar elementos como botones, espaciado, enlaces a YouTube para tener vídeos, por ejemplo, el vídeo de la empresa, lo que hemos visto antes, ¿no? La biblioteca de documentos que tenemos aquí creada, ponerla también nuevamente, listas, Twitter, los calendarios de grupo, ¿de acuerdo? Crear un calendario específico, como os he comentado, tener el evento, pero aparte tener un calendario donde salgan todos los eventos, o webinar, eventos, reuniones. O, por ejemplo, algo muy interesante para los de marketing, ¿no? Que puede ser curioso, es una, vamos a decir, una pijada, por decirlo de alguna manera, pero bueno, a los de marketing que suele gustar un temporizador, ¿no? Van a lanzar un evento, van a lanzar una nueva campaña, puedes poner un temporizador, una cuenta atrás en grande, que aparezca en tu web y te permita ver cuándo se va a lanzar este evento, ¿no? Al final es el tema de trabajar como si fuera una página web, un intranet, un entorno en conjunto, ¿no? No solamente un sitio donde tú puedes almacenar archivos. Y la ventaja de esto es que tú puedes acceder desde el móvil, desde el ordenador, puedes acceder de forma local al equipo. Tienes esta posibilidad de acceder desde donde quieras, con tantas posibilidades de configuraciones, ¿vale? Mira, por ejemplo, voy a enseñar ahora, voy a volver a publicar, una de Nordic, ¿no? Una wiki, una que hemos puesto para tener nosotros nuestros datos. ¿Cómo tenemos configurado? Podéis ver aquí tenemos nuestros clientes. Dentro de cada cliente habrán los datos de cada uno documentados. Protocolos, ¿no? Para alguien que entre nuevo, mira, si te vas a protocolos podrás ver cómo utilizar el teléfono, cómo acceder a los equipos, cómo acceder al cliente, manuales. Somos una consultoría tecnológica. Al final no podemos recordar cómo se instala todo o todas las configuraciones. Tenemos esto aquí documentado y con un simple clic tenemos todos los manuales repartidos. Herramienta de trabajo, ¿no? Al final, la opción de los documentos por aquí compartidos, las noticias, ¿no? Esto es un ejemplo de algo que ya se está utilizando y está funcionando, ¿vale? Un SharePoint habilitado ya al día de hoy que se está utilizando. Dentro aquí del site, y ya estamos finalizando, ¿qué podemos poner? Bueno, como hemos comentado, la biblioteca de documentos, las listas, que es, para el tema de inventario va fantástico, ¿de acuerdo? Publicar noticias, crear unas noticias y también aplicaciones, ¿vale? Vamos a verlo un poquito por encima, al final esto es mucho más extenso y daría para otro webinar, ¿vale? Pero bueno, podemos crear, podemos integrar Power Automate, podemos poner, mira, aquí lo tenemos, la aplicación de Teams, ¿de acuerdo? Podemos directamente, aquí no voy a clicar porque entonces se cerraría el webinar, pero clicando ahí podemos ver directamente el grupo de Teams de Wiki Solutions y empezar a trabajar ya en el grupo de Teams con la aplicación de Teams en Wiki Solutions, ¿no? Esas aplicaciones, Power Automate, la aplicación de Excel, todo esto, y podemos buscar un montón de aplicaciones, podemos también integrarlas con nuestro sitio. Al final, como os he comentado, viene siendo un poquito la filosofía de Microsoft, ¿no? Abiertos al mundo y con máxima compatibilidad. Centralizar todo y tener la posibilidad de ser compatibles con prácticamente todo tipo de aplicación externa para que podamos trabajar de forma cómoda. Entonces, bueno, esto sería un poquito el resumen de cómo funciona SharePoint, ¿de acuerdo? ¿Qué es SharePoint y cómo funciona? Ahora, no sé si habéis ido realizando algunas preguntas, vamos a pasar al apartado de preguntas y respuestas. Vamos a hablar un poquito a ver qué dudas tenéis. Vamos a verlo. Arnau. Vale, sí, tenemos algunas preguntas, ¿vale? Bueno, buenas Adri, de nuevo, y buenas a todos. Buenas. Como ya te he comentado, soy Arnau. Pues nada, tenemos una primera pregunta bastante interesante. Ahora que pasa mucho estos tipos de desastres por ransomware en empresas, ¿vale? Y nos pregunta que en caso de ataque con ransomware, ¿es posible restaurar todo de golpe? Sí, vamos a comentar varios puntos aquí, ¿vale? La gracia de tener SharePoint es, sobre todo a día de hoy que estás pasando muchos problemas de ransomware y por eso la pregunta, la gracia es que SharePoint lo tienes a nivel de web, ¿vale? Por lo tanto, el que llegue el ransomware hasta ahí, a no ser que lo tengas como compartido en tu equipo y lo utilices en local, es muy difícil que se llegue a encriptar toda la información.
puede llegar a pasar en el caso que trabajes con SharePoint a nivel de escritorio. Entonces, si el equipo se encripta, obviamente todo lo que hay adentro de ese equipo, incluido el SharePoint, se va a encriptar y lo va a sincronizar en la nube y va a tener la nube encriptada. Vale. Respondiendo a la pregunta, ¿se puede? ¿Es posible? Sí, es posible. De hecho, tal como se ha comentado, ¿vale? Adrián, el tema de, igual que el versionado y la papel de reciclaje, esto se guarda durante 30 días, ¿vale? Toda la información que se elimina, se cambia, se borra y tal, se conserva durante 30 días en lo que es en el SharePoint, lo puedes recuperar tú, ¿vale? Pero de hecho, al encriptarse, hay una opción dentro del SharePoint, ¿vale? Que es eso, como me preguntabais, si hay una opción de hacerlo todo de golpe. Sí que la hay. De hecho, si Adrián, si me puedes hacer el favor que estás compartiendo pantalla, si te vas a la ruedecita dentada de arriba, hay una opción que es restaurar. Sí, tío. A ver. Restaurar. Discúlpame que no la estoy viendo ahora mismo. Permiso. Vete a documentos. Vete a la biblioteca en cuestión y dale a la ruedecita. Hay una serie que dice restaurar. A ver, agregar página, agregar contenido al sitio. Aquí, mira, restaurar biblioteca. Vale, pues bueno, si le das aquí te dan opción a restaurar en 30 días, ¿vale? Puedes coger la fecha y restaurar la biblioteca entera, ¿vale? Le das y automáticamente él te recupera durante esos 30 días de margen toda la biblioteca que tú quieras. En el caso de la versión encriptada entera, pues te la recuperaría entera, ¿vale? Sería una opción que tiene SharePoint que te resolvería este problema, ¿vale? Hay que recordar que esta herramienta es una herramienta que da SharePoint, pero que no está ni mucho menos pensada como una herramienta de backup. Es una herramienta de, en caso de fallo, pues te puede salvar el momento ese de crítico, ¿vale? También tener en cuenta que al estar trabajando con Microsoft, ¿vale? La gracia que tenemos es que tenemos el soporte de Microsoft detrás nuestro en el caso de que hubiera una cosa de estas, intentar restaurar con esto, no te funciona, puedes llamar a Microsoft, ponerte en contacto con el soporte de ellos y ellos tienen la obligación de guardar 14 días después de la eliminación completa de estos ficheros, una copia de seguridad de tu SharePoint. O sea, si los avisas antes de 14 días de lo que ha pasado, ellos supuestamente supuestamente no seguro, te pueden restaurar ese plazo de 14 días, una copia de seguridad entera de tu SharePoint. Así que estarías bastante cubierto en esa parte, ¿vale? O sea que la respuesta es sí. ¿Es posible restaurarlo todo de golpe? Sí, es posible. Aparte tienes el soporte de Microsoft por detrás y, bueno, yo desde mi punto de vista como técnico, lo que recomendaría es una herramienta de backups que te cubra el SharePoint, porque eso recordar que solo son 30 días. Si quieres recuperar mucho más para atrás de 30 días, ya tendrías que mirar una herramienta de copia de seguridad, que hay muchas herramientas que de hecho nosotros podéis poner en contacto con nosotros para que nos vendemos, que te permiten recuperar hasta lo que tú quieras para atrás, de 30 hasta un año, hasta lo que esté configurado la herramienta, ¿vale? Hay que recordar eso, que siempre es importante tener una buena herramienta de copia de seguridad detrás de toda la infraestructura de documentación sobre todo, ¿vale? Entonces, una respuesta a esta pregunta. Tenemos otra. Vale, sí. ¿Cuánto espacio te da SharePoint por defecto? ¿Vale? Pues por defecto, SharePoint, al tener una licencia Business, Enterprise, tal, te da un almacenamiento de 1 tera, ¿vale? 1 tera con el que podemos trabajar libremente, ¿vale? Y a partir de ahí, pues 1 tera da para mucho, ¿vale? Entonces, es eso, ¿vale? Después recordar que el espacio se puede ampliar comprando almacenamiento por licencias de almacenamiento, o si tenemos un usuario con otra licencia, se aumenta el SharePoint o el espacio en el SharePoint 10 gigas más por usuario que tenga una licencia, ¿vale? Entonces, recordar 1 tera y 10 gigas por cada usuario que añadimos, y si no se puede añadir espacio ilimitado, entre comillas, porque es muy, muy grande, muy extenso el espacio que te da SharePoint, lo que tú quieras pagar, ¿vale? Entonces, esta sería la respuesta a cuánto espacio te da por defecto SharePoint. 1 tera más 10 gigas por usuario, ¿vale? Entonces, ¿se puede consultar SharePoint sin necesidad de navegar por la web? Pues sí, se puede, igual que os ha explicado Adrián, que tú puedes dar SharePoint vía web y utilizar herramientas tipo Excel Online, tipo Word Online, PowerPoint Online y tal.
tú podrías llegar a utilizar igual el SharePoint vía escritorio, ¿vale? Con tus aplicaciones de escritorio de Excel, Word, PowerPoint y tal, y sin ningún problema, ¿vale? Y aparte, consultar toda la documentación esta de SharePoint que veis por web, que quizás se hace un poco dificultosa a la hora de trabajar porque no es el trabajo habitual que normalmente lo tienes en tu carpeta de IPC, pues puedes llegar a sincronizar toda esa información dentro de tu equipo, ¿vale? Sin necesidad de descargar todo lo que hay en SharePoint en tu equipo, ¿vale? Que es a veces la duda esta de, hostia, pues me va a llenar el equipo, claro, tengo 1 TB en SharePoint, yo tengo 250 GB de disco duro. Pues no hay ningún problema, sincroniza a demanda, ¿vale? Tú coges, se te sincroniza todo el SharePoint, tienes visibilidad de todo, y conforme tú vas escogiendo los documentos que necesitas consultar, se descargan y automáticamente, depende de cómo tengas configurado, se eliminan al cabo de unos días para que no te ocupen espacio en tu equipo, ¿vale? Efectivamente. Entonces, Ahí, sí. disculpa, Sí. no, me gustaría comentar también ahí que lo que tú has comentado, ¿no? El hecho de que se descargan bajo demanda, pues si tú necesitas acceder se te aparecerá un previsualizado de los documentos y cuando tú clicas al Word ese se te va a descargar en ese momento, ¿de acuerdo? Y una vez descargado, ese no se mantiene de forma indefinida en tu equipo, sino que se elimina al X tiempo. Un tiempo, digamos que ahora mismo no me acuerdo cuál era específicamente, pero creo que rondaba un mes, ¿de acuerdo? Y luego también existe la opción de que si queremos que ese documento siempre esté en nuestro equipo, clicar para que se quede de forma indefinida en nuestro ordenador, sin que se vuelva a eliminar para liberar espacio a futuro. Exacto. Después también otra opción, ¿vale? Que es sincronizar comunidades de red SharePoint para consultarlo vía online por unidad de red, pero bueno, es la posibilidad que te da SharePoint de trabajar en local con las unidades o carpetas que tengas en web, ¿vale? Como si lo tuvieras en local. ¿Vale? Otra pregunta que tengo por aquí es, si te quedas sin internet, ¿puedes sincronizar los cambios trabajando en local? Claro, eso puede pasar, que tú estás trabajando con un documento en local que tienes en SharePoint y claro, no tienes internet. La duda es, ostras, ¿y este documento que estoy modificando, claro, no tengo internet, no se va a subir a SharePoint? Pues no hay que preocuparse. Microsoft ya ha pensado en esto y lo que hace es, tú no tienes internet, vas editando el documento, pero cuando vuelvas a tener internet de nuevo, este documento automáticamente, sin tú hacer nada, se va a sincronizar a la nube de SharePoint, ¿vale? Entonces no hay que tener este miedo de que perder la información o que no se modifique al momento, ¿vale? Otra pregunta, ¿hacéis cursos de todo esto? SharePoint, Teams, Automator, etc. Bueno, esto, Adrián, si tú mismo quieres responder. Sí, al final nosotros trabajamos como consultor tecnológica para empresas, ¿de acuerdo? Si la pregunta es, ¿hacéis cursos a personas particulares como tal? Lamentablemente no, pero si nos preguntáis por hacer cursos o formaciones para empresas, ¿no? Para, digamos, un departamento, mira, hemos integrado Teams o hemos contratado Microsoft y dentro nos entra Teams, pero nunca lo hemos utilizado porque no sabemos cómo va, tampoco sabemos cómo explicárselo a nuestros empleados. Sí, en ese caso sí. Nos ha pasado alguna vez que algún cliente que tenía contratado Microsoft y estaba utilizando Word, Excel, pero, por ejemplo, la aplicación de Teams no la habían utilizado y esto ya te lo incluye tu licencia, la licencia que ellos tenían, ¿no? de Microsoft. Entonces nosotros nos pidieron que les realizáramos una formación y les generamos la estructura de Teams para que pudieran trabajar y explicarles cómo funciona y todo. ¿De acuerdo? No sé, Hernán, si hay alguna otra pregunta. No, ya está revisando. Nada, no, ninguna más. En principio Vale, esto sería todo. vale, perfecto. Pues mira, ya tendríamos el webinar, el evento finalizado, ¿de acuerdo? Muchas gracias a las personas que han asistido. Indicar que después de finalizar este webinar, el lunes se os enviará el contenido, ¿de acuerdo? Para las personas que quieran volverlo a ver, que lo puedan volver a ver. Y también decir que cualquier duda que tengáis, cualquier cosita, no tengáis miedo, podéis consultarnos a nosotros, enviarnos un correo preguntando sobre, por ejemplo, el tema de los cursos, el tema de hacer una migración, cualquier cosa, completamente libres. Incluso si queréis incluirnos tanto, por ejemplo, a Henrik, que es el CEO de Nordic, o a mí, Adrián, que soy desarrollador de Node.js aquí en Nordic, podéis contactarnos por LinkedIn y estaremos encantados de tener una conversación con vosotros, ¿de acuerdo? Así que, pues nada, muchas gracias a las personas que han asistido, espero que les haya sido de utilidad y cualquier cosita estamos en contacto. Muchas gracias también a ti, Arnaud, por la asistencia.
De nada a ti, Adrián, y a todos vosotros por estar aquí con nosotros Perfecto, un aprendiendo. abrazo. Bien. Igualmente. Adiós.